placer estar acá. De alguna manera siento que voy a romper el hielo, así que está bueno eso, está bueno también abrir y que la gente vaya acercándose y vaya entrando más en confianza. La idea de una clínica es siempre una idea quizás un poco confusa para la poesía, porque me parece que ¿qué significa eso? Que la poesía está enferma, tiene que curarse, tiene que reformarse, tiene que corregirse, por ahí vamos en todo caso. Y además tampoco es una clínica así como intensiva, ¿no? Tenemos 45 minutos para internar un poema y sacarlo andando, vamos a decir. Bueno, eso es imposible, claramente. Pero está bueno aprovechar el espacio para plantearnos algunas preguntas. Yo lo tomé de esa manera y también pensando en lo que me comentaron otros coordinadores acá presentes, que estuvimos charlando un poco cómo también pensar este espacio. Les cuento también de dónde vengo, porque la idea es que entablemos un diálogo. Empecé muy joven a organizar encuentros de poesía. Empecé con un grupo que se llamó Zapatos Rojos, allá lejos, ya ni me acuerdo el año, pero estuvimos en el año 99, 2000, 2001, estuvimos muy activas. Ese proyecto devino en un lugar que se llamó Cabaret Voltaire, que está ubicado en el barrio de San Telmo. Con Zapatos Rojos anduvimos por todos lados. Cabaret Voltaire nos dio una serie de operaciones, teníamos también una librería. Todavía no nos animábamos a las publicaciones más que de manera artesanal, casera. Y luego atravesamos la crisis, llegamos hasta el 2003 con Cabaret Voltaire. Y después ese grupo se desarmó y cada uno fue desde ese origen de Zapatos Rojos, buscando un camino más personal. Finalmente llegamos a lo que es mi actividad de hoy, que tiene que ver con una propuesta que siempre estuvo en mí y que ahora cobró realmente cuerpo, y es la literatura como una forma de viaje, como una traducción de la experiencia, con una intensidad muy personal que busca traducirse en la lengua. Este proyecto deviene entonces en el grupo de talleres, porque soy coordinadora de talleres, me parece que también eso viene a cuento de la invitación a este espacio, que se llaman Siempre de Viaje, y en el 2008 iniciamos una editorial que es viajera, y acá traje unos libros para mostrarles, que después me gustaría también que se acerquen y los pudieran ver. Por ejemplo, les muestro este, de Lorelei El Haber, La Playa, o este, Bengala Hotel, de Eugenia Coiro. Lo que me gustaría contarles de viajera en relación a esta juntada y a las nuevas voces de la poesía argentina, como es el subtítulo de este encuentro, es que Viajera tiene una colección que está íntegramente dedicada a primeras obras de autor, o sea, primeros libros de autor, para gente que se inicia en la publicación. Con este proyecto nosotros buscamos darle otra identidad a lo que es un primer libro de autor. Buscamos que no fuera el tradicional libro casero, sino que estuviera de alguna manera profesionalizado y muy elaborado. Trabajamos bastante, estuvimos 2 años hasta que pudimos lanzar la editorial, pensando en lo que queríamos finalmente como libro. Apostamos muy fuerte al libro impreso, a pesar de las nuevas tendencias de los libros virtuales, de las cuales no rehusamos, al contrario, me parece que el libro virtual viene a potenciar y a darle nuevo vigor a la lectura, pero también como siempre va a haber
gente que aprecia el objeto en sí, por una manifestación estética que se busca a través de ese objeto, creo que el libro impreso va a seguir siempre. Y apuesto a que las bibliotecas estén cada vez más llenas y que sean cada vez más lindas. Por eso pensábamos que en la colección Descubrir era importante brindarle a ese autor la posibilidad de editar un libro lindo con una distribución que tratamos que sea bastante amplia, aunque siempre es dificultosa, es de las tareas más difíciles que las editoriales independientes tenemos, y buscar a través de encuentros como este que los autores cobren visibilidad, que también es lo otro muy difícil que se le presenta a un autor que está buscando darse a conocer. Es decir, tenemos dos mundos que están muy separados. El mundo de la cadena de librería, que tiene en su mesa una oferta que excluye casi totalmente la poesía, excepto para grandes antologías o para autores consagrados. Y por otro lado tenemos todo el movimiento de la poesía en un lugar que están muy separados. El mundo de la cadena de librería, que tiene en su mesa una oferta que excluye casi totalmente la poesía, excepto para grandes antologías o para autores consagrados. Y por otro lado tenemos todo el movimiento de la poesía en un lugar que, si bien para nosotros es claro, es visible, es concreto, para el mercado no lo es. La idea es que ese movimiento siga creciendo cada vez más y sea tan fuerte y tan evidente que no pueda quedar fuera de registro. Me parece que hay que apostar a eso. Me parece que hay que apostar a encuentros como estos, donde estos espacios de reunión se conviertan en espacios de difusión y de contactos, ¿no? La importancia de conocer a alguien que está en lo mismo que uno y empezar a relacionarse y generar ese salto como pequeñas piedritas que nos ponen a todos en contacto y empieza a armar un collar, una red, algo que luego es capaz de ser arrojado y también agarrar muchos más lectores, muchos más seguidores, ¿sí? Bueno, eso como introducción para que sepan un poco qué es lo que hago. Yo quería plantear algunas preguntas que no sé si vamos a llegar a contestar. Tampoco es la idea abarcarlas completamente porque son preguntas inmensas, de esas que en realidad no se pueden contestar, pero el ejercicio está bueno intentar hacerlo, está bueno planteárselo cada tanto. Y era ¿por qué escribir? ¿O por qué escribimos? ¿Para qué escribir? ¿Para quién escribir? Si para quién escribir debe importarnos. ¿Y qué hacer con lo escrito? ¿Sí? Hay un tema dentro de por qué escribimos y lo que pasa mientras desarrollamos nuestra escritura, que también tiene que ver con estar en soledad y de repente encontrar que tiene sentido lo que estoy haciendo, o sea, ¿para qué hacerlo? Me parece que es una pregunta que en algún momento todos los que escribimos nos topamos, o sea, ¿quién va a leer esto? Y sobre todo si nos dedicamos a la poesía o a una literatura que presta mucha atención a la palabra, a la musicalidad, que tiene una fuerte apuesta estética. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién puede llegar a leer esto? En realidad, a partir de estas preguntas, porque son preguntas que fui sacando de lo que se planteaba en el desarrollo de los talleres literarios que coordino, y que cada tanto me doy cuenta que volvemos sobre estos puntos, sobre las mismas preguntas, y a veces
es muy interesante seguir esa evolución, porque tengo talleres que ya tienen su edad, digamos, que datan de hace 5 años, y quizás es una pregunta que aparece en el inicio, pero también aparece a los 2 años, o aparece a los 5, y en mi caso aparece. O sea que son preguntas que se sostienen y que tienen que ver con el quehacer literario. Impulsada por un ejercicio de taller, entonces voy a compartir con ustedes un ejercicio de taller. Traté de responder algo de esto y quedó como una especie de manifiesto que después me gustaría, si se animan, a que comentáramos y que volviéramos sobre las preguntas y estas cuestiones que estoy planteando. Entonces dice así: primero uno escribe porque sí, porque como dice Rilke, lo necesita. Nada más tiene que importar, porque escribir es algo que se encuentra, que te encuentra, que surge, nunca algo que se hace desde una voluntad razonada. Esto puede estar en un segundo momento, pero nunca en el primero. Yo escribo porque sí, yo escribo porque no puedo evitarlo, yo escribo porque me rompo, yo escribo porque me construyo, yo escribo porque puedo sentir que hago cosas con las palabras. Yo escribo porque siento las palabras como latidos o golpes en mi pecho. Yo escribo porque tengo que hacerlo. Segundo, nadie se queda con lo anterior. Escribo para otro, que primero soy yo, mi otro yo, el que me critica, me sonríe o me pregunta, y después es otro. Escribo para vos, en un sentido general, para cualquier voz que haya por ahí. Escribo para que todos me lean. Y quiero que lo hagan. Si alguien no me lee, no existo. Pero siempre va a haber alguien que lee. No importa si es uno solo, siempre va a haber otro. Tercero, el otro no me condiciona. No puede hacerlo. Deseo al otro. Quiero enamorarlo, atraerlo, atraparlo, golpearlo, alegrarlo. Pero el otro no es mi cárcel. Mi cárcel es mi otro yo. Ya tengo al otro dentro mío. El otro de afuera es uno más. Y no puedo escribir según lo que ese otro espera. ¿Qué sé yo? Si apenas conozco mi yo, al otro yo y algunas partes de mí. ¿Qué voy a saber del otro? No, el otro está ahí y quiero llegar a él, pero nunca voy a tratar de complacerlo, solamente seducirlo. Bueno, esos eran los 3 puntos que, ya les digo, salieron como una especie de manifiesto a través de plantear reiteradamente estas preguntas en el taller. Y ahora les voy a devolver la pelota, porque hay una pelota imaginaria, ahora la voy a lanzar para allá. Y me gustaría que dialoguemos, que pensando en estas preguntas, hagamos las preguntas que tengan ganas. Intentaré responder o conversar simplemente. No sé si vos tenés alguna pregunta de repente. Adelante. Se me ocurrió en todo eso, ¿por qué y para qué, no? Algo que se estaba pasando hace un tiempo. Acá en la ciudad de Buenos Aires se dejó de hacer y tenía éxito. Pero como las cosas a veces que son muy populares y golpean como la poesía, golpean a todos los poderes, llegan a todos lados, se dejó de hacer. Por ejemplo en el botánico, ¿no? En Estados Unidos e Inglaterra hay con un nombre en inglés que dice como si fuera el cuento, ¿no? Tiene un éxito salir en un diario del monopolio Clarín ahí, una nota o una nación, donde el éxito que tenía en lugares públicos, el tema de difundir cada autor, tenía un tiempo de 3 minutos para leer su poesía. Staples, no sé cómo se llama, bueno, en inglés, el nombre en inglés que era que el encuentro y cada uno, y se veía la foto y tenía el éxito que decía, según ellos en el comentario, mucha gente la empresa. Se me ocurre también que el por qué y para qué, todo eso, ¿no? Y desde dónde, es la llegada a otros hacia lugares, eso de lugares abiertos y públicos. Bueno, este también. Este es un lugar público y yo creo que está bueno lo que decís porque a veces también tiene que ver con la visibilidad.
Yo creo que se hacen muchísimos encuentros y tienen bastante público. De hecho, hoy tenemos ahora, digamos, ya se juntó una buena cantidad de público. La verdad que está buenísimo. O sea, hacerse en la rutina también del día un espacio para venir a charlar de poesía. Me parece que lo que sucede hoy, quizás de lo que ha sido, yo puedo hablar de lo que ha sido mi experiencia en este circuito de la poesía, es que hoy justamente hay muchos más lugares que hace 5 años o que hace 7. Y eso es buenísimo, pero recién hablábamos con un colega, con Daniel Grad, sucede que hacemos un encuentro y ni siquiera estamos informados de que hay otros encuentros, terminamos superponiéndonos y eso resta público, cuando en realidad tampoco es un público quizás masivo como el de un recital de música que uno pueda convocar y de movida tenga 100, 200 personas o muchas más, ¿no? Creo que ahí lo que nos pasa es que no hay, si bien hay una capacidad de gestión a nivel pequeño, no hay una capacidad de gestión a nivel más grande, que estaría bueno que fuera desde alguna institución con un cierto poder y una cierta, ahí voy, y una cierta, digamos, capacidad de visualizar todo lo que está sucediendo y pudiéramos realmente armar con más fuerza los encuentros y las convocatorias, incluso informándonos todos los que participamos, que es un problema, comunicar a la gente que hacemos un encuentro de poesía, que hacemos un encuentro de literatura, es siempre un problema, porque generalmente las agendas de los diarios masivos no nos cubren. Dependemos de las redes sociales, dependemos del mail, dependemos de que se corra la bola en un blog y que vayamos comentando todo, dependemos a último momento incluso de los mensajes de texto, si alguno tiene un plan con mensajes libres, o sea, dependemos mucho de lo que se puede hacer uno a uno sumando. Entonces a veces falta, me parece, una mirada más aérea que pueda decir, bueno, está sucediendo todo esto, por lo menos acá en Buenos Aires. ¿Cómo podemos darle una entidad, saber que el día lunes hay tantos encuentros, que el día martes hay tantos? Si ustedes recorren un poco y miran estas agendas alternativas que se van armando en los blogs, en los sitios de poesía, van a ver que todos los días de la semana en Buenos Aires hay algún encuentro o alguna presentación de libros. Y eso está buenísimo. Lástima que no nos dan las horas del tiempo para trabajar y a la vez poder ir a todo, ¿no? Y también lástima que no hay una información más unificada para poder, digamos, decidir y agendarse con anticipación, asistir a la mayor parte. Daniel, ¿querías decir algo? Tomo algunos de los puntos que dijo el señor. Yo sospecho que él estaba hablando del slam, que es algo que se puso ahora como de moda. Entonces, lo fuera el partido político, pero entonces hay otra estructura, y aún así, teniendo la estructura, también está el lugar de plantearse quiénes son los convocados a esos encuentros. En encuentros como este, o como estos, como casi todos los que decía Karina, está la intención de mostrar una diversidad, que quizás desde otro lugar no está mostrada. Desde algún otro lugar, sea cual fuera el gobierno o quien lo organiza a nivel Estado, hay ciertos poetas de acá, muchas comillas, ¿no? Poetas oficiales, reconocidos, y no se sale muchas veces de eso. Así que ese es el segundo lugar. Y el tercero, también contando en relación a lo que vos decías, esto de lo que se desperdiga la información, sí. Hay un lugar que realmente es meritorio y que estábamos charlando en estos días con una gente, que es, te van a la página de poesía.com.ar y van a encontrarse con el trabajo que hace un poeta que se llama Ramón Fanelli, que trata de reflejar todo lo que pasa en la ciudad, por lo pronto en la ciudad de Buenos Aires. No hay muchos. No, lo de Ramón Fanelli es increíble y es un lugar para recomendar, poesía.com.ar, página de poesía.com.ar, igual si no buscan Ramón Fanelli sale inmediatamente el sitio. Ahí hay una agenda que es de las más exhaustivas, pero aún así, digo, recae nuevamente sobre una persona. No, quería decir una cosa.
No sé, a manera de crítica, Fanelli no nos publicó esta vez. Pero sí. Está muy bien. Creo que como autocrítica, lo hablamos el sábado, no había llegado la información a él. Entonces, esa sería. Se lo enviamos el jueves. Pero está muy sobre la fecha. Está muy sobre la fecha. Es la parte donde uno tiene que plantear por qué no llegó antes. No, pero ¿entendés? Ahí se juntan varias cosas. No creo que acá haya habido un desinterés. Lo que sucede muchas veces es que un individuo haciendo un trabajo titánico siempre va a llegar tarde, va a cometer errores y va a dejar de lado, porque es un individuo. Se necesita un grupo de gente que nos ayude a coordinar todo esto. O sea, se necesita más conexión entre los distintos grupos que hay. Se necesita utilizar estos espacios para después seguir en contacto y establecer relaciones que escalen el uno a uno, porque si no siempre nos va a pasar que no llegamos, porque también desde la organización, y te habrá pasado, uno no llega, porque uno lo hace en el tiempo, digamos, que resta al estudiar y al trabajar. Entonces, ese tiempo no es infinito. Y la verdad que es muchísimo trabajo. ¿Qué es eso, no? Cada uno de estos proyectos, cada uno de estos encuentros, también quiero reivindicar algo que a veces no se ve y parece que surge espontáneamente. Y sin embargo hay un montón de gente que generalmente son poetas, y acá también me gustaría hablar un poquito de eso, ¿no? Del poeta, lo que sería la figura relativamente nueva del poeta autogestionado, podríamos decir. Que digamos, detrás de todos estos encuentros hay poetas que brindan su tiempo, generalmente de forma gratuita, para organizar todos estos encuentros. Entonces, claro, el poeta se cargó al hombro un montón de funciones que antes estaban distribuidas en distintos momentos. Antes, digamos, uno escribía, buscaba una editorial que tuviera una línea acorde con lo escrito. Antes, estoy hablando de hace mucho, porque realmente este proceso también empezó, el del poeta autogestionándose, hace mucho ya. Pero, digamos, intentaba participar de un concurso, intentaba, que hoy también se puede hacer, son caminos que están disponibles, pero que también hoy hay mucha más gente que por suerte se dedica a la escritura. Entonces también la capacidad de acceder más a los medios tecnológicos, o sea, esa popularización de los medios tecnológicos, ha hecho que no sea fácil editarnos. Relativamente fácil, o sea, hoy con una impresora, un poco de paciencia, aprendiendo un par de técnicas de encuadernación o simplemente con una brochadora, uno puede generar su libro y puede generar una distribución que empieza primero por los amigos, pero que después se va expandiendo. Hay un efecto, una pequeña ola en eso que cada poeta produce, pero también es verdad que son muchas tareas. Entonces, alguna de ellas va a salir perjudicada. De vuelta, retomamos lo que decías, porque creo que también está relacionado. Lo autogestivo también viene de una falta de respuesta a la cantidad de actividades que hay. La diferencia es que afuera, aún no habiendo actividades, están subvencionadas. Y acá eso no pasa. Acá es justamente más a pulmón todo este trabajo. Pero de vuelta está esa falta que el escritor, el poeta, necesita cubrir. Entonces, ¿cómo lo hace? Si no me lo cubre, sea cual fuera el gobierno, bueno, busco de hacerlo y lo hago por mi cuenta. Exactamente, lo hacemos por nuestra cuenta como podemos. Entonces sale imperfecto, pero en general también hay que decir que el poeta es testarudo, como el género, me parece, ¿no? Entonces sigue insistiendo, me parece que está buenísimo eso, y de alguna manera también vamos encontrando gente con la que nos podemos aliar y los proyectos crecen o se hacen más visibles.
¿Qué otro problema podemos hablar? ¿Alguien quiere hablar específicamente, dado que es una clínica? No vamos a rescatar ningún poema enfermo, pero sí podemos hablar de algún problema específico a la hora de escribir o que alguien ahora se esté enfrentando a algún problema posterior a la escritura. ¿Tienen alguno para compartir? Adelante. Retomando un poco el tema del manifiesto que nos habías leído, si nadie me lee, yo no existo. Yo no creo que es así. O sea, retomando un poco de lo que vos decías, de lo que el manifiesto decía, que uno tiene, cuando escribe, al otro yo, que lo critica, y ese otro yo también es otra persona dentro de uno mismo, entonces ya existe. O sea, no importa si nadie nos lee. Por ahí suena como muy elitista la idea de, bueno, yo escribo y no se lo muestro a nadie, entonces igual existe, pero nadie lo... O sea, es obvio que la poesía se quiere popularizar. Yo cuando escribo pienso en que quiero que otra gente lo lea. Entonces, ¿por qué vamos a mentir? ¿Mentir en? ¿Mentir en esto? Uno escribe para ser leído. Sí, uno escribe para ser leído, pero no es que no existe si alguien más no lee. Yo voy a un taller literario en la Biblioteca Mariano Bernal, soy de Quilmes, y es una de las cosas que normalmente tocábamos en el taller, a veces se toca, el hecho de qué pasaría si los grandes autores que le dijeron al amigo o que no mostraron sus cuentos, sus poesías, no, esto me acuerdo como hace poco que salieron los cuentos inéditos de Cortázar, o lo mismo cuando cuando Nietzsche murió y le dijo al amigo, no, la verdad que no quiero que muestres nada, y el tipo agarró y lo sí, hay todo muchísimos y lo ejemplos. Hay muchos ejemplos para citar, y es obvio que los tipos, más allá de que lo que escriban no esté muy bueno, nosotros lo que nos topábamos en nuestro taller era, nos estamos metiendo en la vida privada del individuo o del escritor, pero en realidad es intentar privar al lector del ídolo, del lector, del escritor que por ahí lo quiere leer, no importa si está violando su privacidad. Es que el escritor inmediatamente al hacer su primera publicación se convierte en una figura pública. Sí, obviamente. O sea, uno cuando está publicado, o sea, una cosa es ser el tema del poeta autogestionado que obviamente que quiere ser leído, entonces yo me hago libritos y agarro, y me pasó que tengo amigos que en fiestas me agarran y dicen, mirá, escribí un librito, tenés. No, sí, en muchas cosas así, manifestaciones artísticas, mezcla medio joda, medio manifestación artística, está la gente toda y de la nada gente actuando, cosas así que pasan como con el tema de las manifestaciones en el país y la gente dándote libritos. O sea, eso también es querer llegar a ser publicado, querer llegar a ser un actor público en sociedad. Totalmente. Queremos ser escuchados. Queremos ser escuchados. Queremos ser leídos. Por eso te digo, ¿por qué vamos a negar que eso nos da existencia? Es el otro el que nos da existencia. O sea, yo creo que yo lo ponía, digo, aunque nadie me leyera, igual escribiría. Claro, eso es lo que yo tal vez lo pondría así. Es que escribir tiene que partir de una necesidad muy profunda. Quizás te voy a contestar, está buenísimo, así vamos mechando con algo que dice Rilke, que es de donde saqué esto de primero uno escribe porque sí, como dice Rilke, lo necesita, es una necesidad. Y es un texto que les recomiendo a todos altamente, que es Cartas a un joven poeta. Es un texto que me parece de cabecera, sobre todo para los que estamos escribiendo y los que estamos justamente viendo si publicamos, si leemos en público, o sea, todas estas cuestiones que se van presentando. Y la historia detrás del texto tiene que ver con que Rilke fue profesor de la universidad durante mucho tiempo y por supuesto ya poeta consagrado. Entonces recibía muchas carpetas de sus alumnos con poemas, y particularmente con uno que pasó solamente la fama por la correspondencia, no por sus poemas, paradójicamente. El señor Capus, recuerdo su nombre, empezó una correspondencia que después él tuvo, digamos, la sagacidad de compilar, justamente porque se transforma en una especie de manual para el joven escritor de Rilke. Y hay una entrada que a mí me interesa mucho, que un poco me parece que va de lo que estamos hablando, que dice así, está escrita en París en 1903. No hay cosa con la que pueda tocarse tan escasamente una obra de arte como con palabras críticas. Siempre se va a parar así a malos entendidos, más o menos felices. Las cosas no son todas tan palpables y decibles como nos querrían hacer creer casi siempre. La mayor parte de los hechos son indecibles.
Pregunte usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes ha preguntado a otros. Los envía usted a revistas. Y se intranquiliza cuando ciertas redacciones rechazan todos sus intentos. Ahora bien, puesto que usted me ha permitido aconsejarle, le ruego que abandone todo eso. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle. Nadie. Hay solo un único medio. Entre en usted. Examine ese fundamento que usted llama escribir. Ponga a prueba si extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón. Reconozca si se moriría usted si se le privara de escribir. Una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad. Claro, no, es que te tiro Rilke y ya está. Es así, es genial. Sí, es que creo que resume un poco. No, sí, también tenía que ver un poco también con otra cuestión que iba a traer, medio como que con el tema de preguntaste a alguien que tiene algún tipo de problema posterior a la escritura. A mí lo que me pasa es que como que, problema existencial, ya. Yo escribo y escribo como loca cuando normalmente me siento muy mal. Sí, entonces, nos pasa mucho. Entonces es como... Este es el momento clínica. Has elaborado el momento clínica, gracias. A ver, estoy dando la espalda a todos. No, pasa que me pasa eso, yo agarro y me pongo mal y escribo. Entonces digo, ay, no es todo catarsis, es todo una caquita, perdón por el término. Sí. Entonces yo voy al taller con mi caquita y digo, no, una caquita. Y me dice mi coordinadora, no, lea la caquita. Entonces, y todos se quedan así. Como que está bueno. Como que está bueno. Entonces yo digo, pero es como que, o sea, la inspiración que deviene solamente de un solo estado de ánimo también no está bueno. O sea, estaría bueno que pueda escribir y que pueda escribir sobre todos mis estados de ánimo y sobre todo que pueda escribir. Por eso un poco del texto que vos estás diciendo de pruebe examinarse a sí mismo, búsquese hasta lo más último de su ser. O sea, eso como que me llegó y fue como la respuesta que estaba intentando buscar cuando te metí a la idea de preguntar ¿qué hago para escribir? Ahora igual vamos, ¿cómo era tu nombre? Victoria. Victoria. No, digamos, el aporte de Victoria es buenísimo y me sirve para seguir avanzando sobre esto, porque, digamos, creo que... ¿Cuántos años tenés? 17. Bueno, claro. Qué linda, ¿no? 17, está buenísimo. Está buenísimo. Escribí ahora que vas a estar triste unos años más. Sí. Por lo menos 10. Muy triste o como perdida. No, pero vos no sabés, yo tengo amigos en el taller que tienen, por ejemplo, tengo un amigo que tiene 15 años y no puede parar de escribir. O sea, sí, yo lo veo y digo... Los escritores vienen cada vez más chicos. No, pero es increíble, encima vos lo ves y está con el cuadernito en el brazo durante todo el colegio y después lo ves en el recreo y está así escribiendo y decís, bueno. Y entonces, y el pibe está todo el tiempo escribiendo, le pone la fecha, le pone ahí, le agarra, le pone otra cosa, la organización que tiene la mayoría de la gente en mi taller. Tienen el cuadernito, todo encuadernadito, con todo. Yo soy un papeleo de cosas al aire, pierdo todo, escribo y lo tiro. O sea, es como que hasta me desprendo, pero si lo pierdo, lloro, como si fuera un hijo que se suicida. Sí. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos. Voy a tratar de entrar un poquito en todo lo que decís. Si querés te podés entrar porque me parece que va a ser como... Ahí está, muy bien. Primero, escribir desde un estado de ánimo y particularmente si nos plantea a todos escribir desde la tristeza o de la angustia es como creo que es una de las primeras sensaciones fuertes que tenemos. Pero yo, digamos, no creo en que solamente las sensaciones negativas o las sensaciones que tienen que ver con el vacío o con esa parte más que nos lleva a una desazón sea solamente una fuente de inspiración. Acá creo que hay como una escuela que nos viene del romanticismo y que nos ha marcado muchísimo y yo particularmente me parece que los románticos fueron geniales, pero digamos quizás el hecho de ponerle esa fuerza a la inspiración y que se asocie generalmente a un estado melancólico nos ha llevado muchas veces por esos caminos porque está en nuestras lecturas, está en nuestro bagaje cultural, está en lo que nos enseña. Inclusive recuerdo, qué sé yo, cuando a Lorca lo condenaron a la muerte y él escribía versos ahí en la cárcel, o sea, que eran terribles.
O sea, uno piensa en tristeza y piensa en poesía, pero también piensa en extrema felicidad, extremo éxtasis y piensa en poesía también, o sea, es como una contraparte. Sí, totalmente. La poesía no tiene que ver solo con un estado de ánimo, sino en realidad con mostrar una diversidad que tiene que ver con las experiencias individuales, pero que se vuelven generales de un sujeto. O sea, se vuelven generales a través de la poesía. Y creo que en ese sentido, lo más importante, siguiendo el ejemplo del niño de 15 años, es trabajar. O sea, la poesía requiere trabajo, la escritura requiere trabajo. O sea, yo me había anotado un par de cosas para decir en cuanto a la ejercitación. El plantearse temas que incluso es un ejercicio que hacemos mucho en el taller. Bueno, ahora piensan qué género a ustedes los excluye. No sé, por ejemplo, a mí un poco me excluye la ciencia ficción. Me encanta leerla, pero no es un género en el que yo me sienta cómoda escribiendo. Entonces, bueno, listo, voy a escribir un cuento de ciencia ficción. Eso es una ejercitación válida para estar abierto a cuando viene el impacto de algo que nos resuena en nuestro interior, tomarlo, esto de entre en usted, tomarlo y poder darle un cauce en la escritura de la mejor manera posible. Si uno no está entrenado, lo que va a salir probablemente no esté tan bueno. Había un chico que quería decir. Sí. No, que a mí me pasó mucho tiempo lo que decía ella. ¡No soy la única! Vamos con la clínica. El tema de solamente escribir la parte del Tánatos, ¿no? Sí. Yo empecé Tánatos, a teatro este año y le comenté esto a mi profesora, porque también me pasaba en las improvisaciones, que siempre tomaba el tema negativo, muchas veces la soledad. Entonces, con un trabajo individual empecé a descubrir que en realidad yo le tenía miedo al Eros, tenía miedo digamos, a mostrar esa parte mía de la felicidad, digamos. Tenía como vergüenza de demostrar amor en mis poemas. Porque muchas veces sentía que era como muy... Está tan bastardeado el amor en, claro, es como que es muy... en las películas, en la música. Con el amor corremos mucho más claramente el peligro de caer en clichés. Ese es el tema. O sea, con la tristeza parece que nos desgarramos y que la oscuridad nos salva del cliché, pero ojo, porque no. Hola. No, quería comentarles, me surgió, ¿no? Mi último poema, por ejemplo, lo escribí hace 15 días. Capaz que lo que voy a decir es, bueno, es dramático y también linda con lo morboso. Pero fue la única forma que tuve de sobrellevar ese momento. Falleció mi mascota, mi gata, tenía 7 meses. Llegué del trabajo, estaba ahí el cadáver y lo primero que hice fue agarrar una hoja y escribí un poema. Se titula Pandora y fue en medio del drama, del llanto, de la angustia. Nunca lo había hecho. Yo siempre escribo después de un tiempo de maduración del hecho, ¿no? Y bueno, nada, eso quería comentarles, que ahora me vino a la memoria. La poesía acompaña íntimamente al poeta y creo que el poeta también es obsceno en cierta forma porque todo esto es intimidad que la mostramos. Bueno, eso también, el hecho de, también retomando un poco, no me acuerdo cómo se llama este chico. Lucas, que decía, le tengo miedo al leer. En realidad no le tengo miedo al leer, o sea, el poeta, vos te pones a pensar, es súper erótico y súper morboso porque se toma de aquellas sensaciones que la mayoría de la gente ve como algo muy oscuro, como muy prohibido, y lo muestra. Entonces también eso me recuerda a una discusión que habíamos tenido en mi taller. Cito mucho a mi taller. Está perfecto, alta está propaganda. buenísimo. Habla bien de Todo él. el chivo. Que igual yo no estuve, pero la retomaron después, que no sé si recordan, no sé si hay un caso de un tipo que agarró y mató a un perro, una cosa así, y dijo que lo hizo porque era una especie
de forma de manifestación artística. Y entonces se pusieron a discutir si era arte o no era arte. Karina, te quiero mucho, pero voy a discrepar. Sí. He leído muchos poetas, yo no conozco muchos poetas celebratorios. Salvo Liti, Neruda era el poeta que cantaba el pan, el tomate, Whitman, pero poetas celebratorios, poquísimos, porque justamente, fíjate los grandes movimientos, los bíblicos, los surrealistas, la creación del 27, donde se nutrieron de dolor. Los verdaderos poemas de amor son de desamor. Qué casualidad. Yo no creo en eso. ¿No crees? Juan L. Ortiz es un hermoso poeta entrerriano que habla del éxtasis y de la felicidad. Nombrame en contra de todos los que yo te nombré. Te nombré 20 en un segundo. Ahí en todos los movimientos te nombré 20. Te puedo seguir nombrando. Vallejo. Vallejo tiene poemas celebratorios también. Oliverio Girondo tiene poemas celebratorios. Es una discusión en donde vamos a encontrar a favor y en contra. Esperen, no se dispersen. Está bueno. Vamos a encontrar a favor y en contra, porque uno se aferra también desde el lugar que escribe. Yo no solamente escribo. No te da tiempo a llegar al papel. El dolor es aleccionador. Por algo uno crece con el dolor. Yo creo que la felicidad no es fugaz y espero que no lo sea. Hay que ser optimistas. Yo creo en eso, creo en esa posibilidad y ojalá todos podamos creer en eso. Me parece que son dos sensaciones además que están muy unidas. Yo no creo que uno pueda sentir felicidad si no experimentó profundamente el dolor. Y no creo que uno lleve el dolor para siempre. Al contrario, el ejemplo que dio Nicolás es un ejemplo, me parece, que tiene que ver con la catarsis, o sea, la escritura catártica, que muchas veces es el primer paso a un buen poema o uno malísimo. Después lo veremos. Que no tiene nada que ver con el hecho profundo que justamente vos te topaste con eso y tuviste la necesidad de ir a escribir, que es algo que nos pasa mucho. O sea, por eso escribimos en cualquier lugar, por eso escribimos en servilletas, en papeles que se pierden. No creo que uno lleve el dolor para siempre. Al contrario, el ejemplo que dio Nicolás es un ejemplo, me parece, que tiene que ver con la catarsis, o sea, la escritura catártica, que muchas veces es el primer paso a un buen poema o uno malísimo, después lo veremos, que no tiene nada que ver con el hecho profundo que justamente vos te topaste con eso y tuviste la necesidad de ir a escribir, que es algo que nos pasa mucho. O sea, por eso escribimos en cualquier lugar, por eso escribimos en servilletas, en papeles que se pierden. Cuando nos surge. Cuando surge, o sea, tiene que ver con eso la poesía. Sí. Yo tenía una pregunta, en realidad me voy a desviar un poco, pero... Dale, porque está bueno tomar varios temas. Tenía que ver con el manifiesto. Sí. Cuando lo leí. Había una parte final, me parece que es al final. Sí. Corregime si lo estoy parafraseando mal, digamos. No, y lo leo de nuevo y cualquier cosa te digo. Pero donde decías que uno escribe, digamos, para seducir al otro. Sí, me encanta esa parte. Bueno, la pregunta es, si esto, como es un manifiesto precisamente, si esto lo pensás como parte de tu poética, efectivamente, o si lo pensás que todos escriben para seducir, porque yo pienso que Osvaldo Lamborghini en sus poemas no escribe para seducir al otro, puntualmente, digamos. ¿Por qué no? Porque escriben para generar shock. Hay poetas que escriben para ser rechazados. Pero ahí también dice para golpear. Sí, bueno, pero digamos... ¿No te parece que a veces golpear a alguien es una forma de seducirlo? Yo discrepo. Me han golpeado mucho los chicos, sobre todo chiquita, ya de grande no los dejé. Pero volviendo, o sea, obviamente... Siempre puede llegar con el tiempo alrededor, pero digamos, en el contexto y en el momento hay poetas que escriben no para seducir al otro, digamos. Necesariamente. Sos muy buena escucha. Quiero contestar un minuto y ya te doy la palabra, porque obviamente cuando yo puse seducir estaba pensando en la primera acepción, en la que vos traes a colación, que tiene que ver más con justamente una manera, si querés, más directa de la seducción, aunque la seducción es de por sí indirecta para mí, ¿no? La seducción tiene que ver con la sugerencia, con rondar al otro, con atraerlo, con encantarlo. Para mí tiene algo mágico la seducción, ¿no? Quizás poetas como, o sea, Lamborghini,
que estás mencionando, es verdad que van a la confrontación, al golpe con el lector, es verdad que por momentos se hace muy dura la lectura, o sea, sobre todo si uno está comprometido con el texto. Pero si ampliamos, voy a sostener mi idea llevándola a un extremo, ¿no? Si ampliamos la noción de la seducción, para mí el que golpea también está buscando atraer al lector, porque nos lleva a otro lugar que tiene que ver con el morbo. O sea, tiene que ver con esa curiosidad morbosa, de seguir leyendo a pesar de que sabemos que es terrible. Sí, pero muy pocos resisten seguir leyendo. Yo te diría que la mayoría no lo lee. Me ha pasado en prácticas de taller y en prácticas de enseñanza universitaria, digamos. Hay gente que se levanta y se va. Sí, los otros lo leen. Sí, pero ahí quizás tiene que ver... Pero digamos, no es el objetivo primordial, no es lo que se busca. Mirá, quizás tiene que ver... por supuesto que yo estoy hablando, vuelvo también al origen de tu pregunta, por supuesto que yo estoy hablando desde una estética personal, claro. Yo, digamos, prefiero antes que golpearlo, a pesar de que he recibido golpes en la seducción, antes que golpear prefiero acariciar o llevarte de alguna manera, sin que te des cuenta, desde lo que busco en la poesía específicamente. Pero me parece que también, digamos, aun cuando haya poetas que a través del shock rechacen a cierta parte del público que justamente no puede tolerar eso, yo creo que lo que hacen no es más que enganchar más claramente al público que sí los va a seguir. O sea, el que sigue a Lamborghini lo sigue y lo banca. Lo banca a morir, es así, lo bancás. Pensar que Lamborghini escriba para seducir, digamos. O sea, si uno lee sus textos, digamos, no, digamos, como objetivo y como una cuestión de esta necesidad que planteaste, en eso, digamos, sí, acuerdo absolutamente, digamos. Me parece que no hay una cuestión de seducir al otro, digamos, como objetivo de su escritura y como objetivo de su práctica de artista. Yo creo que ¿se entiende? Que después la seducción venga y todo lo demás, bueno, puede ser accesorio, pero me parece que hay artistas que no se proponen seducir. Está bien. Como objetivo primordial. A ver, por allá. Ahí viene a colación una aseveración de Cartoon, de Mauricio Cartoon, dramaturgo. Él dice que todo lo que sea, en realidad teatro, pero en definitiva, después del siglo XX, el suponer vital de la poesía son cosas escritas como relativo. De hecho, empezó en la poesía, en el teatro. Él dice que el teatro es jarabe de violencia. Lo dice así. Dice, precisamente, ¿qué es lo que tiene de disruptor el teatro? Precisamente la violencia. Pero es jarabe. Uno va y dice, bueno, me voy a curar con esa violencia, con lo cual yo creo que es muy difícil, además, escucharlo a Cartoon y que diga algo así. Una vez que lo escuchaste, dicho por un maestro de ese tamaño, es difícil discernir una persona así. Creo que Jaime Müller, por ejemplo, que escribe poesía y también dice más o menos lo mismo, pero digamos, si podemos buscar ejemplos de ese tipo, del jarabe que, digamos, pero no todos los artistas buscan eso, no todos pretenden estar. Entonces, es Baudelaire, digamos, son casos particulares, no podemos pensar que todos van a buscar eso, digamos. Es como bastante autoritario, digamos, pensar eso. No, por supuesto que los manifiestos están para manifestarse y para disentir. Un montón, porque creo que los manifiestos están para manifestarse y para disentir con ellos. O sea, lo primero que hace uno a través del manifiesto es decir algo que resulta provocador. En general todos los manifiestos tienen ese elemento. Lleva a la confrontación siempre. Pero está buenísimo porque la confrontación también bien llevada nos lleva a seguir produciendo ideas, a seguir imaginando y a seguir pensando. Lo que quería, con esto cierro y quizás por ahí despedirme con un poema como para que me conozcan porque ahora siento que nos desnudamos mucho. Pero lo que quería decir es que detrás de la idea de la seducción, lo que yo tenía en mente es algo que dijo un crítico filósofo que a mí me gusta mucho particularmente, que es Roland Barthes, y que en un libro que también recomiendo muchísimo, como el de Rilke, que es Fragmentos del discurso amoroso, en un momento él dice que en realidad todo texto busca convertirse en una carta de amor. Da para muchísimo esto, no vamos a indagarlo, pero a mí me gusta pensar la literatura desde ese lugar, ¿no? Y más allá de que el amor, es más, yo tengo
trabajo muchísimo con esto, para seguir contestando al negro Antonio, trabajo muchísimo con esto de la rima entre amor y dolor, pero digamos, apuesto siempre a que triunfe la sensación más feliz. Me voy a despedir con un texto que no es tan feliz, pero que creo que es casi el último de este libro, que se llama Diario de la Transformación, y también retomo algo que dijeron que me gustó mucho, que el poeta se expone, que el poeta a veces roza o se vuelve obsceno por su misma exposición, por esta escenificación de la intimidad que hace. Creo que también Nicolás aportó en eso con su historia. El tema es después el desafío de la traducción a palabras, o sea, ahí es donde tenemos que hacer todo el trabajo, porque creo que todos los sujetos pasamos por situaciones intensas que nos llevan a cuestionarnos desde lo más profundo, pero el tema es cómo volcamos eso en palabras. Y bueno, comparto este poema que cierra este libro, que tiene prosa, tiene poesía, que se llama Diario de la Transformación. Dice así: en el fondo de mí, ello no tiene pelos, es pequeño, sucio, desgarbado. Sus uñas acumulan tierra de años, ha rascado paredes y tumbas. Lo han arrastrado hasta los lugares más bóvedos. Ello siempre sale, se hace tener lástima, sus huesos atraviesan la piel, gastada como una goma flexible pero seca, parece a punto de rajarse. Sus ojos son extremadamente grandes y redondos, brillan y están recubiertos de una lágrima constante que no cae. Con ellos mira sin cesar, nunca duerme, nunca sueña. Ello encuentra agujeros donde quiera que vaya. Me encontró yaciendo en la alfombra de mi habitación. Hacía calor y estaba tapada, tenía un frío descomunal. Poco a poco sentí correr sangre en mis venas, a borbotones, se aceleraba por llegar al corazón. Ello corría a mi alrededor de un lado a otro, tapando agujeros con su arte de revocar. Ello tapa, pero es transitorio. La fina capa se cae de a pedacitos tenues. Apenas empezás a moverte, caen pelusas, un trozo, incluso una bola de pelos. Ello sigue ahí, arañando materiales y mezclando, empalando, pintando, disimulando. Desearía no haberlo visto, desearía que no se reflejara en el espejo de la mañana, en el espejo de la noche, y en el día, cuando camino, las vidrieras saben, ello empuja y sostiene por detrás. Gracias. Entregamos a Karina.